gimnasios abiertos, nos esperaban con almuerzo y todo, porque la gran ventaja del Politécnico es que producen su propia alimentación. Y unos platos espectaculares, como todos los cochalas, ¿no? Cochalas viven para comer, no comen para vivir. Danner. Tienen su piscina y algunos que querían piscinear, hacían la piscina en la mañana. O sea, mediodía, después del almuerzo o antes del almuerzo, y después a veces jugábamos un partido de fútbol entre ellos y nosotros. Nos sonaban siempre, nos rodeaban porque nosotros éramos maderas, pues gomas, en cambio ellos con preparación física estábamos al día. Y finalmente nos íbamos en la tarde, yo me acuerdo que las dos últimas que fuimos con el bus de la facultad. Wow. Teníamos el bus disponible y nos íbamos a un balneario un poquito a distensionarnos, a destresarnos, en fin. Y en la noche, rumbo a La Paz, ¿no? Rumbo a La Paz, o sea, volviendo. Y nos han pasado una serie de anécdotas. Una de ellas les voy a contar para un poquito amenizar la clase. Rapidito. Licenciado, me voy a quedar. ¿Por qué te vas a quedar? Y empiezo a averiguar, ¿no? No debes salir a comer pacumutos de una cholita de súper bien. Me parece que la cholita y el amigo enamoraba a la primera, creo. Danner. Cholita. Entonces, me voy a quedar. Imagínense, y salen con responsabilidad. Yo dije, ¿cómo te vas a quedar? ¿Qué pasa? No, licenciado, es que yo quiero quedarme aquí, viene de Bolivia. Eso es excusas. Pero me cuentan la realidad de la situación. A ver, lo siguiente. Yo te voy a pagar el pasaje de ida a La Paz, te reportas a tus papás y te doy el pasaje de vuelta. Para que te des lo que quieres, después te casas, no te casas. ¿En serio, licenciado? Sí, seguro. Porque claro, yo iba a llegar a La Paz sin el compañero. Sus papás me dijeron, ¿dónde está mi hijo? Usted ha viajado. Se ha casado en Cochabamba. Se ha casado y se ha quedado allá, ¿no? Me estaba a mí, no puedo invitar a todos. Más bien lo convencí, volvió a La Paz. Creo que habló con sus papás, pasó una semana, Yo estaba esperando, me va a venir a decir, licenciado, ha venido que me dé el pasaje para ir, ¿no? Para volver. Un día se trabó un poquitito y se calmó las asas. Pero anécdotas de ese tipo, ¿no? Varios. Pero eran viajes con mucho contenido, porque como no era suficiente el DAT, no era suficiente el esqueleto, por eso yo les digo, hoy día tenemos ese motor que hay que aprovecharlo. No es sacar un tornillo, volver el tornillo y ya está la práctica, no, hay que investigar, hay que ver. Y no con esto les digo sacar, destrozar, romper, no. Ahí tenemos el manual, tratar de comparar con el manual, porque lo que estamos viendo ahora, ¿qué teníamos que hacer? Ir allá al IOI y confirmar lo que estamos viendo. Esto de la boroscopía, esto de la armonización de álabes. Cuando íbamos allá a Cochabamba, jóvenes, no iba pues el estudiante a preguntar qué es un compresor, qué es un motor, dónde está la ala del avión, no. Y nosotros ya íbamos con preguntas, ya con criterio, que repito, este es el último curso que ustedes van a ver la parte de mantenimiento. Aquí ya se cierra esto, ¿me entienden? Por eso que somos exigentes y vamos a seguir siendo exigentes en esta materia, en el sentido de que yo apruebo y ya está, chao la parte de mantenimiento, se van a encargar después a cómo se escribe con una máquina de escribir, el Word, tema administrativo. Ya a partir del sexto, octavo, noveno semestre, ¿no? Entonces, tomar en cuenta el detalle de acá. Lo que necesitamos entonces es comprobar esta parte de lo que estamos viendo, por ejemplo, la cámara de combustión mixta. El motor que tenemos, el J8D-15, tiene una cámara de combustión mixta, como la que estamos viendo. ¿Una composición de qué? Del tubo de llama, ¿ya? Tubo de llama, por eso se llama mixta. Tiene el tubo de llama y hasta aquí, los tres que acabo de mencionar, el tubo de llama es el componente común, no es que no. Y luego tenemos eso de la cámara de combustión individual, el tubo de llama. Y de la cámara de combustión anular, el anillo interno y el anillo externo. Por eso se llama mixta. Dylan, agarrarlo al tipón, cuidado se te venga encima. Hermano. Si no apareces encima del Dylan, vas a no quieres agarrar. O peor que te puede ser irte adelante. Mixta entonces. Ahora, claro, reúne las condiciones, reúne las ventajas
y desventajas de cada una de las cámaras anteriores. Se ha inventado esta cámara de combustión mixta con el fin de mejorar el rendimiento de combustión, con el fin de mejorar la intensidad térmica. No lo lograron. Más aún, llegaron a hacer que esa desventaja del tema de la cama anular, de partir el motor, o de anular la cama de combustión individual, partir el motor para poder investigar este tipo o analizar e inspeccionar este tipo de cámaras, se ganó esa desventaja también con esta cámara de combustión. Yo por eso me animo, si no es el DC9, el 727 son los únicos motores que ya tienen, esto especialmente la mixta, 727, este tipo de cámara de combustión, porque después más otros modelos de aviones, otros modelos de motores, no hay. Este es el tubo de llama, característico. ¿Sí? Antes era una sola pieza, ahora tienen los famosos liners. Miren ustedes liners, desde liner 1, liner 2, liner 3, ya hasta la liner número 11. Yo quisiera que tomen en cuenta esto, aunque lo voy a volver a hablar con este tema, porque hace mucho, pero chorreando ustedes se picona, chorreando, hermano, agua, pecho mojado, así. Pero es la idea, pues. Así mojado debías entrar al curso. Ya pasó el carnaval. Entonces, a ver, volvemos a retomar. Los famosos liners compuestos de anillos, que si yo, por ejemplo, encuentro una fisura en el liner, no sé, número 7, liner número 7, aquí. Entonces, es posible que se lo pueda reemplazar y no desechar todo el tubo de llama. Esa era la misión. Los quick holes, por si acaso, son orificios que están en la parte del domo, la parte de la zona de combustión, que son orificios pequeñitos y que entre un orificio y el otro hay una dimensión. Y ese es el objetivo. Ya que también lo vamos a volver a hablar, sobre ese tema. Hasta aquí, los tres tipos de camas de combustión, individual o CAM, anular y la CAM anular o la mixta, los tres con su tubo de llama. De esas tres, yo destaco la mayor ventaja de las tres. ¿Cuál? La de tipo anular, que tiene mayor rendimiento de combustión y mayor intensidad térmica. La menor desventaja de los tres, ¿cuál? La individual. Menor. No, tema de mantenimiento. El tema de mantenimiento. ¿Cuál de las tres tiene mayor La anular o la mixta. desventaja? La mixta y la anular. La anular hay que partir el motor. Podemos nombrar infinidad de ventajas y desventajas. Una ventaja mayor de la de tipo anular, mayor rendimiento de combustión, mayor intensidad. La de tipo individual, la mayor ventaja, Su mantenimiento. La menor desventaja, Sí, intensidad. baja relación de combustión y su intensidad térmica. O sea, podemos ir una por una. Yo quisiera que ahí, vuelvo a repetir lo que les decía al inicio, podamos reforzar ese tema de ventajas y desventajas. Vamos a pasar a otro punto de vista de clasificación de las cámaras de combustión de acuerdo a la trayectoria del flujo. Y de acuerdo a la trayectoria del flujo, todos los que acabamos de ver anteriormente son de flujo longitudinal o flujo paralelo, ¿ya? El flujo recto también podemos decir. Ingresa aire, combustible, de forma paralela al eje y sale paralelo al eje. No hay problema. Los tres que hemos visto son de ese criterio. Y hay un segundo, que es de Flujo inverso. camas de combustión de flujo inverso. ¿Cómo es que ingresa el aire? Ingresa dando un viraje de 180 grados a la cámara de combustión, el aire que ingresa al motor, y para salir otro viraje de 180 grados para encarar la turbina. ¿Cuál es su mayor ventaja? No sé, creo que era una pregunta Reduce la longitud del motor. ¿Y cuál es su desventaja? Su mayor desventaja. Caída de la intensidad térmica tremendamente grande. Porque ese trayecto de salir 180 grados disipa la temperatura enormemente. El hecho de que el aire ingrese también en forma
girando 180 grados, hay una caída de presión. ¿Cuál es la razón por la cual una cámara de combustión de flujo inverso no sea el más usado? Solo para turbohélices. Y turbohélice turbina libre y pare de contar. ¿Por qué no en un motor? Si su gran ventaja reduce la longitud del motor, qué belleza tener un motor más pequeñito en un A320, en un A340. ¿Cuál es la razón? Este parámetro del rendimiento de combustión y de la intensidad térmica. Muy bajito, muy bajito. Sí, claro, porque lo que necesita combustionar es lo necesario, suficiente y necesario para impulsar la turbina. La turbina tiene que impulsar al reductor y al aire. Para generar tracción o propulsión. ¿Se dan cuenta, no? Sí. ¿Sí? Entonces, de flujo inverso. Exclusivo para qué tipo de motores. Turbohélices. Conocidas también como Turbina libre. turbina libre. Ahora esto se puede uno dar cuenta fácilmente cuando ve y está frente a un motor o un avión, como el que vemos acá. Uno podría decir, motor recibe. No. Me acerco más y veo unas toberas de escape Son al ladito de de la hélice, ahí, como cuernitos. Este es de flujo, tu motor turbohélice de turbina libre. ¿De acuerdo? Sí. Ese es toma de aire, ¿no? Toma de aire. Sonrisa de payaso. Un toma de aire alejadas del eje del motor, conocidas también como ya dijo su compañero. Bien, de flujo inverso. Ahí está. Por ahí vale la pena también destacar que hay motores turbohélice de turbina libre o de flujo inverso que se invierte el funcional. ¿Cómo? ¿A qué me estoy refiriendo? Si tengo unas toberas de escape en la parte frontal, entonces, ¿cómo es que el aire ingresa al motor? La parte trasera, entonces, yo tengo un toma de aire. El aire ingresa por un toma de aire, encara en primera instancia los compresores, ¿sí? Miren ustedes, acá hay un detallito bien interesante. Compresores axiales, 3 etapas, y un compresor centrífugo. Turbohélice, menos mal. Porque si fuese motor a reacción, ya la cosa cambiaría. El discurso hubiera cambiado cuando hablábamos de compresores. Porque cuando hablamos de compresores y hablábamos de compresores centrífugos, decíamos, o es turbohélice, para de contar. Compresores centrífugos, muy poco o nada de motores a reacción, por si acaso. El aire se comprime. El aire comprimido por compresores centrífugos y axiales ingresa, y para ingresar a la cámara de combustión un viraje de 180 grados. Se genera la mezcla aire-combustible, se combustiona y para salir de la cámara de combustión otro viraje de 180 grados y recién encara la primera turbina conocida como turbina de compresores y la segunda turbina de potencia para impulsar el y esta es una razón, si son dos ejes totalmente diferentes, están partidos igual al término, no están conectados por la que se llama motor turbohélice de turbina libre. Hay esa división, ese corte que vemos acá. Un compresor, una turbina exclusivamente para lo que es potencia, para transmitir la energía mecánica al hélice, y otra turbina de compresor o turbina que va a impulsar a los compresores. Una suficiente. Wow. ¿Saben cuál es la relación de una turbina? Ya un poquito preparándonos para opiniones después de la turbina. Una turbina suficiente para impulsar hasta 3 compresores. Lo van a confirmar ustedes en la lectura que van a hacer. Bien. Hasta aquí, preguntas. ¿Preguntas? Dale, Pablo. He visto que en el ciclo Brayton la presión se mantiene constante cuando se agrega calor. Eso sería la cámara de combustión, ¿no? ¿Cómo se mantiene la presión constante? A ver, si hablamos de ciclo Brayton, vemos que en el caso, por ejemplo, de... A ver, dibujaremos el ciclo Brayton. No olvidemos de que el ciclo Brayton es un ciclo abierto. O sea, es un proceso termodinámico abierto. ¿Ya? A ver. Vamos a encerrarnos acá. Tenemos el cuadrante PB. ¿Cómo empezamos con lo que es el ciclo Brayton?
Sí. Empezamos con un punto, etapa de compresores, de 0 a 1, ¿ya? Y de 0 a 1 es la etapa de compresión. Yo podría aquí inclusive 1.1, que es la compresión en Mira esa emisión. compresión aquí. De 1 a 2, de 1 a 2 es el proceso de combustión. Tú dices, ¿es a presión constante? ¿Eso es lo que quiero entender? Sí, teóricamente, sí, debería ser. Ya. Y luego viene la expansión de 2 a 3, de 2 a 3, que es la expansión en turbinas. Y finalmente, si quisiera aumentar postcombustión, aquí es donde se fue, pero bueno, vamos a tratar de un motor común. De 3 a 4, expansión en toberas de estas. Si hay un proceso de combustión a presión constante, tu pregunta es, ¿cómo se hace, cómo se consigue aquello? ¿Entiendo bien? Sí. Claro, teóricamente dice que el proceso de combustión del ciclo Brayton es a presión constante. Y claro, cuando uno dice que tiene unos orificios donde, si estuviéramos hablando de presión constante, todo esto debería estar cerrado herméticamente para mantener la presión. Pero se genera un proceso de combustión a presión constante con unas cámaras de combustión, con un tubo de llama, con orificios de por medio, con una entrada abierta, con una salida también abierta. ¿Cómo se consigue aquello? Este es un concepto sobre todo teórico. Si queremos un poquito ser más... y es abierto porque no hay una conexión de 0 a 1. Otra vez empieza la expansión, compresión en compresores. De pronto hay siempre una tendencia a caer. No a gran proporción en este punto, pero es mínimo. ¿Y por qué? Por la velocidad con la que atraviesa los gases quemados. Hay una mayor velocidad y el sistema de presión tiende a mantenerse, no a caer. Lo lógico es de que por estos orificios salga la presión de combustión, pero no ocurre aquello más al contrario. Por ahí va a ingresar y trata de generar una película de aire que va a tratar de mantener la presión no constante, porque siempre hay una caída. Si queremos trabajar en el tema del ciclo Otto, igual parece que fuese líneas perfectas, pero es un 8 perfecto, si va ¿lo ves? Hablando en la práctica. El ciclo Otto tiene más o menos igual PV, tiene más o menos esta configuración, ¿lo ves? Y casi no hay líneas perfectas. Es como una especie de 8, prácticamente. En lo teórico hay líneas, procesos a presión, a volumen constante. En lo real no ocurre eso. ¿Ya? Hay una caída de presión por esta situación, más o menos, para que se pueda entender. Bien, vamos a cerrar. Y de las características operativas, miren lo que sale en primera instancia. Rendimiento de combustión. ¿Qué parámetros se consideran en rendimiento de combustión? Tipo de combustible. Claro, nosotros usamos en el sistema comercial el famoso jet fuel para de contar, pero hay diferentes tipos de combustibles para motores a reacción. Ni qué hablar de los aviones militares, desde el JP-1 hasta el JP-9 hoy día, ¿no? Hoy en día el JP-9 que se habla en estado de gel, ya no es estado líquido. Tipo de inyectores, número de inyectores, tipo de FCU, 4 parámetros que determinan este fenómeno. Esto por ahí lo han visto ustedes, está bien, lo estoy repasando. Tampoco quise preguntar porque vuelvo a repetir, los exámenes previos no es para reventar, no es para, sino les doy lo más básico, es como decir, un motor a reacción tiene turbinas, ¿no? Algo así. No. Entonces, algo así. Tenemos primera característica operativa de una cámara de combustión. Pérdida de presión total.
es otra característica operativa, influye negativamente en el empuje y debe ser lo más reducido posible. Algo que lo que estábamos hablando, una caída de presión en el tema de las cámaras de combustión. ¿Qué parámetros se toman en cuenta? Distorsión de presión, fenómeno de cascada, efecto torbellino. Fenómeno de Por ahí no hemos hablado del efecto cascada y el efecto torbellino. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El fenómeno cascada típico para compresores, Oh, ya para compresores axiales. Y el efecto o el fenómeno torbellino típico para compresores o donde se presentan compresores centrífugos. ¿En qué consiste cada uno de ellos? A ver, rapidito lo voy a explicar esta parte. Cuando hablamos, por ejemplo, de torbellino, compresor centrífugo y cascada. y por si acaso estos fenómenos están descritos en Esteban Oñate, por si acaso. ¿Ya? Cuando hablamos de compresores, permítanme, voy a dibujar una etapa, un módulo de 4 etapas, 5 etapas, y hablamos del efecto cascada. Cuando por la periferia de los álabes y la carcasa empieza a fluir aire sin comprimir, Sistemas. al estilo como si fuese una cascada de aire. Por eso el nombre de el fenómeno cascada. Un volumen de aire que pasa por la carcasa, sí, aquí hay álabes superior, pero pasa por el tema de la carcasa del estator versus los álabes del rotor. Este flujo de aire que pasa, repito, bordeando los álabes del estator, pasa como una especie de caída de cascada. Y es aire que no está comprimiéndose. A eso se llama fenómeno de cascada. Y cuando hablamos del fenómeno o el efecto torbellino, hablamos de compresores centrífugos. Donde si este es los álabes de compresor centrífugo, ¿sí? Al medio, por efecto turbulento también, se genera un remolino de aire. Remolino de aire. Ahora esto puede ser ocasionado por defecto de álabes, aire de ingreso con cierta distorsión de presión, distorsión de temperatura, etc. Efecto, fenómeno cascada, efecto torbellino. Son los dos negativos, los dos contribuyen al surge o al stall de compresores. Ahora que se presenta muy rara vez también es cierto. Y eso lo que ocasiona la pérdida de presión. ¿Sí? Perfil térmico de salida a las cámaras de combustión. Depende de los siguientes factores: poder calorífico del combustible, relación de la mezcla, tipo de inyector y número de inyectores, sistema de dilución de gases, tipo de FCU. Cuando hablamos de tipos de FCU, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuántos tipos de FCU hay? El electrónico, el FADEC. Y el Luego, el hidromático. El hidromático o hidromecánico, también se llama así. ¿Cuál más? El electrónico también, ¿no? El electrónico también, el EEC, el Control Electron Engine. También es como el FADEC, ¿no? Entonces, electrónicos y hidromecánicos. Ahora, en tema de FCU vamos a hacer mucho énfasis cuando estemos en el sistema de combustible, de lo que ya en su momento hemos hablado, respecto a las variables, etcétera, etcétera. Perfil térmico de salida de la cámara de combustión, temperatura de salida de los gases quemados en lo que es la cámara de combustión. ¿A qué temperatura sale? Puede disparar, puede bajar o disminuir. Estos son los factores que influyen y creo que tiene mucha lógica, ¿no? Cuando hablamos de relación de mezcla, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mezcla rica. Mezcla pobre, extremadamente rica. Mezcla extremadamente rica. Que tiene los porcentajes de combinación aire y combustible. Claro que sí. Una mezcla rica o extremadamente rica va a generar la máxima temperatura de salida o de funcionamiento del motor, y es lógico, porque está consumiendo más combustible. A una mezcla pobre, ¿verdad? Tiene totalmente lógico. Tipo de inyector o número de inyectores. Inyectores duplex genera mayor temperatura
o perfil térmico de salida. Un inyector sin motor de baja potencia, menor perfil térmico de salida. O sea, el tipo de inyector va a influir bastante porque va a inyectar o mayor cantidad de combustible o menor cantidad de combustible de acuerdo al tipo. Sistema de dilución de gases. ¿Qué será? ¿A qué nos estamos refiriendo a ese tema? Dilución de gas. Sistema de dilución de gases. Desde los gases, desde la combinación del flujo terciario con el flujo primario, la etapa de refrigeración de las turbinas. Y a propósito, un poquito, tal vez recordando, ¿cuántos métodos de refrigeración de turbinas hay? Hay 4, ¿verdad? Convección. Transpiración. Y película. Película. Eso también es parte del sistema de dilución, porque estoy diciendo Chapa, sistema de ¿cuánto? refrigeración de los gases. Desde las cámaras de combustión, tubo de llama, ya se refrigera lo que habíamos dibujado acá, la mezcla del flujo terciario respecto al flujo primario. Las etapas de refrigeración de las turbinas también influyen. Es parte de la refrigeración de los gases. ¿Qué hay que refrigerar? Sí, sobre todo cuando los gases quemados van a encarar a las turbinas. Ahí tiene que ser el aire de menor temperatura posible. Los gases quemados de menor temperatura posible. ¿Por qué? Porque si no quemo turbinas. ¿Sí? Bien. Durabilidad. Ay, mi hijos. Otra característica operativa. Depende de qué material de construcción, que ya sabemos, nivel de mantenimiento y rangos de operación. ¿Qué factores depende o afectan a que una cámara de combustión dure más o dure menos? Ahí están. Tema de los 3 parámetros que definen el rango de durabilidad de una cámara de combustión. Generalmente yo preguntaba, les cuento, ¿qué es temperatura del forro? Y claro, hasta su pregunta media caprichosa, media no convincente, ¿no? Porque podría decir temperatura de la caja de aire. Y ahora ya sabemos que hay una cosa, el tubo de llama y la caja de aire, lo que envuelve al tubo de llama. Pero ojo, es que ese nombre no lo he puesto yo, no lo he bautizado yo, no. Está en los textos, está en la descripción, temperatura del forro, que no es más que la temperatura de la caja de aire, de una cámara de combustión. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Dice es la temperatura de la caja de aire que envuelve el tubo de llama y se calienta por diferentes formas, por radiación sobre todo. ¿Qué factores determinan esta temperatura? Intensidad térmica. Ya sabemos que es intensidad térmica. Dilución de gases, entendemos ya que es en un sistema de refrigeración. ¿Sí? Distorsiones térmicas, desde los compresores, desde las tomas de aire, cuando existen sectores más calientes que otros de aire que está ingresando al motor. Poder calorífico del combustible. ¿Sí? Factores entonces que depende la temperatura del forro. Quedaremos aquí, hemos quedado